Aquí estamos viendo, mis hermanos, cómo el reino se divide entre Roboam y Jeroboam. El Señor lo había estipulado así. Entendemos que Dios es un Dios de pactos y como decía Angelita allí en su resumen, si Jeroboam hubiese tenido un corazón conforme al de David, el pacto hubiera sido firme también con Jeroboam y también con Roboam. Ellos no tenían un corazón como el de David. Habían tomado el reino, pero el reino lo querían para sí mismos. Entonces, ambos cometieron errores porque no dependían de Dios, porque no escucharon el buen consejo. Roboam escuchó el consejo de los jóvenes, no de los ancianos, fíjense acá, y entonces agrava el yugo sobre los israelitas y ellos entonces lo abandonan. Y Jeroboam escucha por el contrario, Jeroboam escucha el consejo sí de los ancianos, pero un consejo que no era sabio. Y eso es lo que vamos a seguir leyendo en esta mañana. Muchas cosas que hace 8 días pudimos aprender con respecto a las decisiones, al consejo, ¿no? Hace 8 días creo que el mensaje que nos dejó la palabra es a quién nosotros oímos, a quién le pedimos consejo, porque es muy importante. Tiene que ver con el reino. Nosotros podemos perder el reino por un mal consejo. O sea que el consejo se convierte en algo importante, algo importante. Si vamos a ir a pedir un consejo, vamos a pedírselo a un hermano maduro, a un hermano que realmente está viendo por los intereses del Señor, ¿cierto? Hablamos de Siquén. Siquén es un punto importante en la escritura, habíamos remarcado, porque es un lugar de comienzo, es un lugar que nos va a indicar pacto, o sea, decisión, tenemos que tomar una decisión. Su significado es hombro, o sea que tiene que ver con la responsabilidad, y quedaba en las laderas de estos dos montes, el Gerizim y el Ebal, que son los montes de la decisión, el monte de la bendición y el monte de la maldición, de acuerdo a la decisión que tú tomes. Siempre nosotros tenemos delante dos caminos, siempre. Anoche hablaba un poquito de eso, Carlos, cuando nos hablaba de la voluntad, ¿no? Y nosotros podemos escoger, y mínimo para poder escoger siempre hay dos opciones. Pues el Señor puso dos opciones delante del pueblo de Israel, y en un monte puso la maldición y en el otro puso la bendición. Yo tengo que escoger qué quiero, por eso Siquén se convierte en ese lugar de decisión. Siquén es un lugar importante. Allí en Siquén fue que a Roboam lo nombraron o lo levantaron como rey, porque era una transición. Se iba Salomón, ahora venía Roboam, o sea, habían decisiones que tomar. Ya vimos que las decisiones de Roboam fueron terribles, nefastas, pero después vamos a ver, y eso fue lo que comenzamos a ver hace 8 días, que las decisiones de Jeroboam fueron peores. Entonces allí en Siquén, donde es un lugar de pacto, un lugar de altar, nosotros sabemos que cuando hay un altar, hay sacrificio, hay cruz, o sea que cuando hay un altar, allí edificó altar Abraham, allí edificó altar también Jacob. Es porque yo estoy sacrificando mis deseos, mi propia voluntad, para tomar la voluntad del Señor. Eso representa a Siquén. Y entonces Siquén aquí nos va a mostrar ese lugar donde estos hombres no pudieron tomar una buena decisión. Roboam tuvo una oportunidad valiosa para hacerlo y no lo hizo. Y Jeroboam también tuvo una oportunidad de parte de Dios valiosísima y tampoco tomó la mejor decisión. O sea, ambos se fueron por el monte de la maldición. Y eso es tremendo. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que nosotros podemos perder el reino por una mala decisión. Y nosotros necesitamos cuidar entonces nuestro corazón. Si tenemos el corazón conforme a David, y esto lo hemos dicho repetidas veces, David es el hombre que busca complacer a Dios,
que busca hacer todas las cosas para complacer a Dios, conforme a lo que el Señor tiene en su corazón. Ese es David. Pues que ese corazón sea el que prevalezca en nosotros y no nuestros propios intereses, porque en Roboam vimos que él quería era sostener el lujo que mantuvo Salomón y por eso quería seguir sometiendo al pueblo. Hablamos un poquito de esto comparándolo con lo que pasa hoy en día también en la iglesia, como hay hombres que construyen sus propios reinos y comienzan a someter y a oprimir a la iglesia para que le sostener estos moles de edificios, sostener estas moles de esa visión que tiene cada hombre con su ministerio, le sale muy costoso al pueblo de Dios. Entonces, por eso te predican de la prosperidad, te predican del diezmo, te predican de los pactos y cada que vas te hablan de plata. ¿Por qué? Porque tienen que sostener esos edificios y esas visiones individuales y particulares. Y eso no es la iglesia. Nosotros tenemos que hablar claramente de esto. Eso no es la iglesia, aunque allí se tome la palabra de Dios y la mayoría de las veces se tuerza. ¿Pero qué pasó con Jeroboam? Con Jeroboam pasó algo parecido. Nosotros quedamos analizando hace 8 días este evento. Entonces vamos a retomar la lectura desde el versículo 25 al 33. Vamos a leer esto porque esto que pasó aquí es tremendo en la historia del pueblo de Israel. Esto es impresionante y vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Entonces, por allí está Anita, si Anita nos colabora con la lectura 25 al 33. Buenos días, hermanos. Entonces reedificó Jeroboam. Un momentito que Alex levantó la mano. ¿Qué dice mi hermano Alex? Sí, Anita, disculpa. Qué bueno que pues lo tengamos hasta aquí con lo que sigue. Lo que decía Martica, ¿no? Claro que el Señor habló a estos dos hombres. Pues sabemos que muy seguramente Roboam, a través de los ancianos, pudo haber recibido del Señor indicaciones como apaciguar un poquito todo lo que había hecho Salomón en cuestión de impuestos. Veíamos que lo ideal era que hubiera consultado a un profeta o hubiera consultado a Jehová, pero de acuerdo a lo que dice Martica en el Espíritu, muy seguramente el Señor sí le habló a través de los ancianos. Y a Jeroboam le habló directamente a través del profeta. Entonces estos dos hombres que son prácticamente los protagonistas del rompimiento del reino por lo que había hecho Salomón, sí tuvieron oportunidad de haber de pronto trabajado en llave o haber hecho algo porque se conservara la unión del reino. Entonces, bueno, que ahora que seguimos de aquí para allá, que ya vamos a haber rasgado todo lo que el Señor hizo a través de David, pues tengamos presente eso, que salida sí hubo. El Señor se habló antes de que lo que decía Marta, o sea, les colocó en esos dos montes pues que representaban uno la maldición y la bendición. El Señor sí les dio a escoger y ambos escogieron la maldición. Gracias, Alecito. Muchas gracias. Anita, sigamos con la lectura. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado.
Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Amén. Imagínense lo que está pasando aquí, algo totalmente contrario a lo que el Señor había establecido. Yo les había comentado cómo David, eso lo podemos leer en Primera de Crónicas, había hecho preparativos para el templo, había acumulado el oro, la plata, madera, piedras preciosas para la construcción del templo. El templo se construyó en el lugar que Dios escogió, no fue David. Recordemos que para que el Señor le mostrara a David ese lugar fue después de la peste que vino por causa de un pecado de David, el censo, y el lugar fue allí en el monte, en la era del Jebuseo, de Ornán Jebuseo. Allí fue donde el ángel se detuvo, David lo vio con los ancianos y ese lugar le fue mostrado a David. Dios mostró a David el lugar de donde él quería que le adoraran. Dios le mostró a David cómo quería que le adorara. Por eso David es el hombre conforme al corazón de Dios. David instituyó los cantores. David hasta los guardas del templo los tenía él tomó los levitas y los empezó a colocar en orden y dijo, estos son los porteros, estos son los que van a hacer tal cosa, los del altar, estos son los que van a cantar, estos son, o sea, todos los levitas tenían una función. David, conforme a lo que el Espíritu le mostró, organizó todo eso y eso es impresionante. Salomón no organizó eso. Salomón lo único que hizo fue tomar las instrucciones de David y aplicarlas. O sea que todo lo que ya había pasado en Jerusalén, después de que se había construido el templo, después de que la gloria de Dios llenó el templo, aprobando que todo eso era lo que Dios quería, y él con su presencia dijo, esto es lo que yo quiero. Pues se levanta este hombre y quiere cambiar todas las cosas. Fíjense lo que este hombre hizo. Primero, dice que él reedificó a Siquem. Siquem nosotros ya vimos que era una ciudad de los levitas. Siquem era una ciudad importante. Ustedes recuerdan que cuando Josué repartió la tierra, él tomó ciudades que le dio a los levitas. Esas ciudades estaban distribuidas por todo el territorio de Israel, porque los levitas tenían una función dentro del territorio de Israel y era obviamente recordar la ley. Aunque había un sitio donde ellos se turnaban para ir a hacer los sacrificios, inicialmente ese lugar era Silo. Recuerdan que allá estaba el profeta, ahí fue donde Samuel comenzó su ministerio, ahí fue donde fue desechada la casa de Elí. Porque cuando ellos se llegan a la tierra prometida y ya conquistaron con la tierra prometida con Josué, el tabernáculo de Moisés queda establecido en Silo y allí era que ellos iban por turnos a hacer sus labores de levita y de sacerdocio y todo lo que tenían que hacer. Pero cuando ya se construye el templo, entonces ellos quedan organizados. Y en los territorios, en las diferentes tribus, siempre hay una ciudad que se toma para que los levitas estén allí. Ellos no tienen heredad, ellos no tienen herencia. Ustedes saben que la tribu de Leví no tiene herencia de tierra. Solo tienen estas ciudades con los ejidos. Los ejidos es un territorio, un terreno que bordea la ciudad donde ellos pueden cultivar y tener sus animales, porque los levitas también tenían que hacer eso para su propio sustento. Pero ellos eran sostenidos por el pueblo. Recuerden que para eso estaba la ley del diezmo. Entonces, ¿qué pasó? Esta ciudad la tomó Jeroboam, Siquem, que era una ciudad de levitas, y también las ciudades de los levitas eran las ciudades de refugio, donde la gente venía y se escondía mientras los problemas que tenía con la justicia, digámoslo así, o con la ley,
se aclaraban. Si una persona había matado a alguien por accidente y como la ley decía que tenía que morir, pero fue un accidente y mientras él lograba demostrar que había sido un accidente, él podía esconderse en una ciudad de estas de refugio, que era la ciudad de los levitas. Siquén era una ciudad de refugio también. Y mire lo que hizo aquí en Siquén este hombre. Siquén era una ciudad que obviamente estaba a favor de David, y esta otra ciudad que él también reedificó, Penuel, también era una ciudad que estaba a favor de David. Entonces él la reedifica, o sea, como que pone su autoridad allí y dice, no, aquí ya no existe David, aquí ahora existo yo, el linaje de David aquí ya desapareció, y por eso coloca como su sello en estas dos ciudades. Estaba Siquén dentro de Efraín, en el monte de Efraín. Y recordemos que Jeroboam era de Efraín, por eso él coloca allí primero como el sello y la ciudad donde él va a morar. Y allí entonces es donde él decide que el pueblo se iba a ir tras David, entonces que lo mejor era hacer un culto nuevo, un culto para este pueblo, para que no tuviera que subir a Jerusalén. Fíjense esta maldad. Él entendía, por un lado, que David estaba, o que el Roboam, que era el descendiente de David, estaba en lo correcto, y que la gente ya estaba acostumbrada a subir a Jerusalén, a hacer sus sacrificios y a celebrar las fiestas que el Señor había demandado o ordenado que se hicieran. Ustedes saben que eran 3 fiestas al año: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ellos tenían que ir a celebrar estas fiestas allá a Jerusalén, y él dice, no tienen necesidad de ir, yo no quiero que se vayan, porque él lo que estaba guardando era el reino para sí mismo. O sea, cuando un hombre tiene su propio reino y no tiene visión de lo que es el reino de Dios, entonces va a edificar su propio reino y va a apoderarse del pueblo, y no va a llevar al pueblo a una verdadera adoración, sino que lo va a hacer que se pierda en idolatría. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Primero, ya vimos hace 8 días que él tomó el consejo de los ancianos de allá, de Israel, y entonces ellos le dijeron eso, quédese aquí y hagamos acá un culto diferente, porque él tenía miedo de que perder lo que ya tenía y de que lo mataran. Fíjense algo. Jeroboam nunca confió en la palabra de Dios, que fue el que lo estableció. Jeroboam representa la carne. Se recuerdan que nosotros vimos esos 3 enemigos que tenía Salomón, que Dios le levantó a Salomón, y Jeroboam estaba representando la carne porque era uno de su mismo pueblo que se levantó contra él. Y aquí él se está comportando como tal. La carne nunca va a tener ese contacto con Dios, y la carne no puede confiar en Dios. La carne solo confía en su propio consejo. Él va a pensar en su corazón y a pedir consejos de su propio corazón. Lo que se le ocurra, eso es lo que va a hacer. Y se movió por miedo, y se movió pensando que él podía retener aquello que Dios ya le había dado, no confiando en las palabras de Dios, y no consultó tampoco a Dios para decir, bueno, ¿qué hago? Tú me has dado este pueblo, pero si se van allá, entonces los voy a perder. ¿Yo qué hago? Él pudo haber consultado a Dios, pero no lo hizo. Consultó su corazón y consultó con los ancianos de Israel, que le permitieron hacer estas tremendas cosas que iban en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, primero se levantó entonces e hizo 2 becerros. Él venía de Egipto, él sabía que el pueblo conocía que eran los becerros, y no es que le dijo, vea, este becerro es un dios de Egipto, este otro es otro dios de Egipto, no. Lo que él hizo fue decirle, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea que la gente identificó esos becerros como si fuera Jehová.
fíjense que uno puede cambiar, uno puede ponerle imagen a Dios y estar idolatrando algo como si fuera Dios, el Dios Jehová, nuestro Dios. O sea, puede estar idolatrando allí algo que le representa a Dios, pero no es Dios. Eso es un engaño. O sea, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Jehová, Jehová Dios. Y les puso una imagen, algo que estaba prohibido. Y le puso el becerro, que el becerro representa la fuerza. El becerro representa el poder del hombre, lo que el hombre hace por sí mismo. O sea que los volvió otra vez a la carne, a la naturalidad y los sacó del espíritu. Y eso es lo que nosotros vemos cuando un hombre comienza a cuidar su reino y empieza a predicarle al pueblo de Dios cosas terrenales. Y empieza a mover la codicia y empieza a mover del corazón del hombre para que busquen a Dios, no por las cosas celestiales, sino por las cosas terrenales. Y eso entonces es lo que nosotros conocemos hoy como la doctrina de la prosperidad, los pactos. Usted tiene que ser rico, usted, mire, Dios lo sacó de Egipto para que usted reine, pero entonces el reino es acá, todo lo que usted consiga acá en la tierra, eso es lo que Dios le ha prometido. O sea que volvió a este pueblo totalmente carnal, se volvieron totalmente terrenales y carnales y perdieron la visión espiritual. Esto es terrible, perder la visión espiritual. Por eso es que la palabra dice que un pueblo sin visión perece. Y lo que Roboam hizo fue cortar la visión espiritual del pueblo. Y este pueblo entonces pereció porque perdió completamente la visión de lo que Dios había establecido para ellos. Dice, y puso en Betel uno y el otro en Dan. Recordemos que Betel, el nombre de Betel significa casa de Dios. Este lugar es importante. Allí llegó Jacob por primera vez y es allí donde él tiene esa visión de la escalera. ¿Ustedes recuerdan? La escalera donde subían ángeles y descendían ángeles, y dice Jacob, este lugar es terrible, y le puso Betel, casa de Dios. Allí hizo pacto con Dios antes de ir a Labán, el que fue su suegro. Entonces, este lugar es muy importante. O sea que puso un becerro, Jeroboam, en la casa de Dios. Usted dirá, no, eso no nos pasa a nosotros hoy día en la iglesia. Sí pasa en la iglesia, mis hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar de lo que la palabra nos está instruyendo. Hay becerro hoy día en la casa de Dios. Hay becerros. ¿Qué dice mi hermana Rebequita? Sí, Martita. Si podemos ver aquí qué es lo que le mueve a Jeroboam a hacer todo esto, vemos que es el temor. Entonces, sí tenemos también nosotros que darnos cuenta de esto, ¿no? Porque sabemos que el enemigo, el arma más poderosa que él usa, de igual manera que el Señor nos manda a caminar en fe, y que de hecho en este tiempo lo que está siendo probada es nuestra fe. El temor es el enemigo más grande para desarrollar nuestra fe. Entonces, en estos tiempos justamente que vivimos, lo que más está afectando es el temor, o sea, cómo el enemigo está trabajando ahorita es en base al temor. Y vemos que el temor nos lleva a tomar estas decisiones justamente de ir en pos de otros dioses por el miedo a morir, a la muerte, por el miedo a perder lo que tenemos y tantos miedos con los que tenemos que luchar todo el tiempo, ¿no? Entonces vemos cómo esto es un gigante que se vuelve en nuestras vidas al que hay que derrotarlo. Por eso el Señor dice que en la lista los primeros que no entrarán en el reino de los cielos son los cobardes. Entonces, igual como le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, y el Señor cuando estuvo aquí igual a sus discípulos, ¿por qué temieron?
Y siempre habla del no temer, no temer, no temer. El perfecto amor echa fuera todo temor. No nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud para que estemos nuevamente en temor, sino un espíritu de adopción para decir Abba Padre. O sea, sí nos habla mucho acerca de no teman, no teman, no teman, porque y si se ve aquí, es el temor lo que lleva a hacer todo esto a Jeroboam, y realmente por eso el Señor dice que tenemos que caminar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no proviene de fe nos es pecado. Entonces, esto sí nos llama, es un llamado de atención, digo, para nosotros que estamos viviendo estos tiempos justamente, donde nuestra fe va a ser probada como el oro, como dice la Escritura, ¿no? Para que sea hallada en alabanza para el día cuando venga el Señor. Entonces, sí, quería comentar un poco sobre esto, mi Martín. Gracias, Rebequita. Muy importante lo que tú nos estás compartiendo. Jeroboam se movía por miedo. Nuestra carne se mueve por miedo porque nuestra carne no confía en Dios. Nuestra carne confía es en lo terrenal. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos en la carne siempre van a estar guiadas por asegurar las cosas de este mundo, porque no podemos vivir confiando en el Señor. Esto es muy importante. El justo por la fe vivirá. Nosotros como hijos de Dios estamos en un mundo del cual no podemos depender. No podemos depender, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Nuestra provisión viene del cielo. A veces nos movemos, tomamos decisiones y podemos perder el reino porque estamos tomando decisiones para asegurar las cosas de acá abajo. A veces nos movemos, como dice Rebequita, por miedo y tomamos decisiones de ese índole, queriendo no tener, ¿cómo se dice? No tener la incertidumbre de depender de Dios, sino que queremos asegurarnos todo acá abajo para no depender de Dios. Y eso es lo que hizo Jeroboam, y a eso llevó al pueblo. Por eso les puso un becerro. El becerro es la fuerza del hombre. O sea, todo lo que puede hacer el hombre por el hombre, todo lo que yo pueda hacer por mí mismo para asegurarme mi subsistencia, mi gozo, o sea, mi provisión, mi deleite y mi protección, eso tiene que ver con el becerro. ¿Qué dice mi hermano Alex? Mira que sí, meditando en lo que dice Rebeca, pues tenaz, porque esto lo estamos viendo de siglos atrás, pero está palpable hoy. Cuando vemos en estos casos, anteriormente sí había temor de Dios, pero se hacía era conforme, o sea, se servían era a los ídolos. Sí había el temor de Dios, pero el pueblo servía a los ídolos. Sí conocían a Dios que los había sacado de Egipto, pero servían era a los ídolos. Y entonces no diferente a lo que tenemos hoy día. Nosotros también conocemos a Dios, pero terminamos es haciendo las cosas conforme hemos aprendido, donde está nuestra confianza. Pienso que va mucho con lo que el Señor dijo, ¿no? Este pueblo de labios me alaba, o sea, sí hay una alabanza, sí hay una adoración a Dios, pero dice que nuestro corazón está lejos de Él, o sea, que esta ha sido una condición que el Señor ha detectado en el corazón del hombre desde antes hasta el día de hoy. Conocemos y tememos a Dios, pero salimos haciendo es como creemos que debemos hacer. Gracias, Alecito, así es. ¿Y Angelita? Gracias. Y esto inició aún mucho antes de eso. Esto inició cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Y eso fue lo que hicieron también los israelitas al bajar, y que ocasionó su gran ira. Así es, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a entender cuando estamos adorando al becerro. El becerro es la fuerza del hombre, lo que yo hago por mí, lo que yo estoy tratando de hacer para asegurarme mi propio reino, mi propio futuro, mi propia
deleite, mi protección y mi provisión vienen de mi propia mano, no de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Jeroboam, sustentándose él mismo, proveyéndose para él mismo la fidelidad del pueblo y no confiando en Dios. Y arrastró todo el pueblo de Israel, todas estas 10 tribus, a lo mismo. Entonces puso allí en Betel un becerro, y puso el otro en Dan. Recuerde que cuando la escritura habla de Dan hasta Berseba, eso Perdón, perdón un ratito, Martita, disculpa que te interrumpa. Laurita me dice que está queriendo entrar desde las 9 y que no puede entrar. Que si por favor le ayudas desde antes de las 9, dice, pero que no puede entrar, por favor. toca es con Disculpa. Katy, sí, Katy seguramente no ha visto. Si Katy si alguien, algún hermano le puede escribir a Katy a ver si ella le abre, le da entrada, porque es Katy la que da entrada. Ya le mando por el interno. Bueno, gracias. Ahí está Laurita. Hola Laurita, buenos días. Qué pena que... Martita, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, bienvenida mi hermana. Entonces, dos becerros. Dan era el punto más al norte. El dicho que ellos tenían era de Dan hasta Berseba. O sea, Dan en el norte, Berseba en el sur, representaba como todo el territorio de Israel. O sea que cuando un israelita decía, no, esto pasó de Dan hasta Berseba, era porque había pasado en todas partes. O sea que él puso uno en el lugar más alto, más arriba en el norte, y otro en Betel. O sea que como que cubría todo el territorio de las 10 tribus para que le quedara cerca el uno o le quedara cerca el otro. O sea que llenó todo el territorio que le correspondía a él en las 10 tribus de esta idolatría. Y todo el pueblo, obviamente, se fue tras estos ídolos. El pueblo está siempre buscando un rey, lo que decía ahora los hermanas. El pueblo pidió rey y cuando ellos pidieron rey, pues estaban pidiendo a alguien que les dirigiera espiritualmente y les gobernara. Y obviamente que esta es la causa por la cual ellos se van a perder en toda esta idolatría. El 30 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Mire, este hombre fue mucho más allá y desechó la tribu de Leví, que fue la que el Señor había escogido. Ustedes conocen esa historia más atrás en el Antiguo Testamento, cuando los levitas fueron escogidos por Dios para el servicio del ministerio, con todo lo que tenía que ver en la casa de Dios. Esto lo había escogido Dios. Y él tuvo por poco eso y dijo, no importa, aquí lo que el pueblo necesita es un culto, yo se los voy a proveer, el culto que ellos quieran, como ellos han entendido la cosa, y no importa que no sean de Leví. ¿Quién dijo que solamente Leví era el que podía ejercer el servicio de los cultos? Porque esto no podemos decir la casa de Dios. Y nombró a otros de las diferentes tribus. Ustedes recuerdan que cuando ellos desecharon a Aarón, cuando venían en el desierto, ellos cuestionaron la autoridad de Aarón. Y justamente dentro del arca estaba la vara que reverdeció. Eso fue una señal donde Dios estaba diciendo que Aarón era el escogido y la familia de Aarón era la escogida para el sacerdocio. Y a este hombre que no conocía a Dios, se le ocurrió que podía levantar sacerdotes de entre el pueblo, a cualquiera. La carne dicta sus propias leyes de adoración, sí, señor. La carne se vuelve religiosa, mire. Cuando no hay una verdadera adoración en el espíritu, la carne hace su propio culto, su propio sistema religioso para calmar la conciencia.
O sea, ellos necesitaban sí un culto, estamos adorando a Dios, lo estamos buscando, sí, eso es real, pero a la manera del hombre. Y eso es la religión. Y por eso es que hoy en día tenemos tantas religiones en el mundo, tantas religiones que no son conforme a lo que Dios ha establecido, pero que los hombres encuentran ahí cierta tranquilidad para su conciencia y esas religiones se convierten en una fortaleza tal que hacen que el hombre se desvíe y pierda el camino y nunca encuentre a Dios. Entonces él les montó allí un sistema religioso. Eso está pasando también hoy día en la casa de Dios, cuando el pueblo se pervierte y comienza entonces a establecer sus propios cultos, un culto donde el Señor no está. Este dice que levantó lugares altos, o sea, lugares de idolatría. Los lugares altos se levantaban en los montes más altos, en los sitios más altos, y era allí donde se establecían estos sitios donde el pueblo iba a adorar y a hacer cosas de adoración, ritos, rituales. Y él levantó sacerdotes, el sacerdocio. Hay un solo sacerdocio en medio de nosotros. Y el sacerdocio que nosotros hoy vivimos es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha establecido a nosotros como reyes y como sacerdocio. ¿Cómo yo puedo perder ese sacerdocio? Lo puedo perder cuando estoy levantando cosas extrañas, cuando estoy encendiendo fuegos extraños, cuando no estoy verdaderamente adorando a Dios a través de Jesucristo, sino que busco otra manera de adorar al Señor, creyendo que estoy adorando al Señor, haciendo cosas raras que se han hecho en la casa de Dios. Ustedes no se imaginan cuántas cosas se hacen hoy día dentro de lo que es la llamada iglesia. Cultos extraños, con cosas, usando elementos de liberación, la sal, ritos. No sé si ustedes han visto, bueno, todos han visto, y no quiero decir nombres, hombres que han comenzado a usar y a vender dentro de la casa de Dios elementos para decir que eso es sagrado y que si usted lo compra, eso le va a traer determinada liberación. Por ahí había una mujer que hacía ritos con sal, que para liberar a los hermanos de la hechicería y de las cosas. Usan vasos de agua. O sea, ustedes pueden ver cualquier cantidad de cultos extraños y prácticas extrañas hoy en día en lo que es ya la llamada iglesia. Y eso tiene que ver con esto. Un sacerdocio extraño, un sacerdocio que no viene del Espíritu guiado por el Señor, establecido por el Señor, sino que es un sacerdocio que te introduce en ritos y cosas extrañas. Y la iglesia se llenó de eso. La iglesia cristiana hoy día, lo que conocemos como la cristiandad, se ha llenado de ritos extraños, fuegos extraños, que lo está representado por falso sacerdocio, un falso sacerdocio. Entonces él llegó y tomó de todas las tribus, llamaba a gente, bueno, ¿usted quiere ser sacerdote? Yo quiero ser sacerdote. Ah, listo, entonces usted puede, vaya, haga lo que usted quiera. En el 32 dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Mire, tomó la fiesta solemne del mes de octubre, tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, la que se celebraba ya en Judá, o sea, en Jerusalén, en el templo, que todo el pueblo tenía que subir. Pues él dijo, para que el pueblo no suba, entonces voy a establecer acá una fiesta igual, parecida, y vamos a hacer sacrificios en un altar que él también edificó allí, y la voy a hacer igualita, pero para que la gente no suba, sino que venga acá y celebramos una fiesta que yo me voy a inventar de mi propio corazón, para que la gente no suba allá a Jerusalén.
Nosotros sabemos que Jerusalén representa el lugar más alto espiritual en nuestra vida. Y el lugar espiritual más alto en nuestra vida es nuestro espíritu. Y es nuestro espíritu que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y el que viene a morar en nuestro espíritu es el Espíritu de Dios. O sea que el templo y el lugar de morada del espíritu es nuestro espíritu. O sea que la carne se hace un rito en el alma, allá abajo, en la tierra, allá en lo terrenal, en lo caído, y deja al hombre dando vueltas ahí en lo terrenal, haciendo cosas extrañas, y no te permite ir al espíritu a adorar al Señor desde donde tiene que adorarlo, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y aquí les voy a recordar algo. ¿Quién dijo esas palabras? El Padre está buscando adoradores que le busquen, que le adoren, perdón, en espíritu y en verdad. Jesús a la samaritana, mi hermano. Jesús a la samaritana. Y fíjense, ¿dónde las dijo el Señor? Se las dijo a la samaritana, porque más adelante nosotros vamos a ver que Samaria se convierte en la capital del reino de Israel, o sea, de las 10 tribus. Samaria se va a convertir en la capital. Y es en ese contexto que el Señor va a decir estas palabras, porque los samaritanos se habían convertido, eran una mezcla rara para la época del Señor, y por eso eran desechados por los judíos y aborrecidos, porque ellos se habían mezclado. Luego vamos a hablar un poco de eso. Pero eso comenzó aquí. Esa mezcla rara comenzó aquí, cuando ellos establecieron un culto raro, extraño, ajeno al Señor. O sea que hay muchos siervos carnales que vuelven el pueblo de Dios samaritanos, porque los llevan a hacer una adoración que no es desde el Espíritu, sino que se establece una religión que solamente se hace desde la carne. Y podemos ver unas iglesias con un poco de cosas donde se agita la carne, un culto extraño, un fuego extraño, donde se dice, eso es del Espíritu, pero no es del Espíritu. Parece que se está celebrando la fiesta de la plenitud, que es la fiesta de los tabernáculos, donde se representa la plenitud del Espíritu, pero eso no es el Espíritu. Eso es un fuego extraño. Y nosotros tenemos que entrar a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y si queremos nosotros adorar en espíritu y en verdad, tenemos que realmente hacerlo desde el monte de Sión, desde la Jerusalén celestial, desde el templo de Jerusalén. O sea, desde el espíritu. Allí es donde nosotros tenemos que hacer la adoración. ¿Qué dice Alecito? Mira la aplicación práctica para nuestros días. Pues ya aquí nos está contextualizando la palabra lo que se hizo siglos atrás. Pero hoy día sucede lo mismo. Ya nosotros tenemos claro que es en el espíritu donde el Señor viene a dar el suyo para que le adoremos desde el espíritu. Pero es verdad que nosotros decidimos que fuera desde el alma. El Señor nos ha mostrado que la carne es nuestra alma gobernada por el pecado. Y desde nuestra carne, o sea, desde nuestra alma caída. No te oímos completo, algo pasó, Alexander, en un entretanto de lo que hablaste. ¿No puedes repetir todo, por favor? Vale. Pero ¿sí me están escuchando bien allí? Ahora sí. Vale. Que les decía a mis hermanos que pues ya nos está quedando claro desde el Antiguo Testamento cómo fue que todo esto se tergiversa, se colocan las cosas que Jehová no estableció de otra forma, porque pues eso hizo Jeroboam. Se te fue el sonido otra vez, Alecito, en la parte importante. El Señor nos ha mostrado.
Hola, hola. Se te está Hola, cortando. Lecita, te está yendo el sonido. Bueno, Hasta Jeroboam te escuchamos. no, entonces venga, sigamos porque de pronto me está fallando el internet y perdemos el tiempito. Bueno, ahorita más adelante, si te logras estabilizar, nos hace el comentario. Germancito y luego Angelita. Mire que aquí hay algo en el Nuevo Testamento que nos trae mucha claridad en esto, ¿no? Dos versículos que están en Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 4 y el 5 dice, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, mi hermano, gracias. Angelita. Gracias. Quería leer algo que escribió hace un ratico, después de que Germán colocó que la carne dicta sus propias leyes y como tenían ellos que ir a Jerusalén y se les pintó pues otro panorama donde adorar que no fuese Jerusalén, dándonos a entender que así actuaban los hombres, escribía yo, aún Jesús como hombre tuvo que ir a Jerusalén a ofrecerse como holocausto a Dios por nuestros pecados. Así mi carne debe hacer lo mismo. Amén. Voy a aprovechar la palabra, esta última palabra de Angelita y la de Germancito, para hablar de este altar. Él edifica un altar donde va a encender un fuego extraño, algo que no tiene nada que ver con el culto que el Señor había establecido por los sacerdotes levitas. Y es lo que pasa en la iglesia cuando se saca al Señor Jesús y Jesús no es la piedra del ángulo, como estaba hablando ahora Germancito, y no es el centro y el fondo del inicio de todo no es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos apartamos del sacrificio de Jesús y de la obra de Cristo y comenzamos a actuar en nuestra propia carne, de lo que nosotros queremos hacer, de nuestra propia invención, se forma algo extraño, algo que Dios no va a recibir ni aceptar. Toda nuestra adoración tiene que ir sustentada sobre el sacrificio de Cristo. Por eso es que la adoración en el Espíritu está sustentada en la obra de Cristo. El Señor no va a recibir ninguna ofrenda que no pase por el altar y por la cruz del Señor. Yo puedo hacer muchas cosas para el Señor, pero si yo no las hago a través de Cristo, no tiene valor. Porque el único sacrificio que el Padre ve con agrado es el sacrificio de su Hijo. Y espiritualmente hoy día nosotros tenemos que entender esto y hacer todas las cosas para Dios desde ese sacrificio sobre el altar. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Jeroboam construyó un altar y quemó un fuego extraño, un sacrificio de su propia realidad, lo que él quiso, la ofrenda de Caín. Caín trajo una ofrenda. Era lo mejor que él había podido escoger de los frutos que él plantó. Pero el Señor no le agradó la ofrenda de Caín, le agradó la ofrenda de Abel. Y hasta hoy el Señor exige que sea la ofrenda de Abel, que sea Cristo el que está puesto como sacrificio sobre ese altar. Nada propio. Ellos aquí estaban haciendo mucha cosa, pero al Señor no le agrada eso. Nada que nuestra carne, ningún sacrificio propio le agrada al Padre, solo el sacrificio de su Hijo. Y a través y por medio de ese sacrificio es que nosotros podemos adorar a Dios. Por eso todo este culto que estaba pasando aquí era extraño para Dios. Y dice que, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo,
a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba. Dice, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Imagínense que le ofreció estos sacrificios a estos becerros. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, Francachela, Comelona, estamos haciendo aquí nuestro propio culto, estamos haciendo aquí nuestra propia adoración. Eso pasa en muchos lugares, mis hermanos, eso pasa, es que está pasando hoy en la iglesia, en lo que conocemos como la iglesia. Y seguramente siervos que Dios levantó en algún momento, hizo pacto con ellos como con Jeroboam y le entregó el pueblo, se perdieron por esto, estableciendo culto extraño, diciendo que algo era de Dios y no era, diciendo que era la plenitud del Espíritu y llamando a la plenitud del Espíritu a cosas que Dios no aprueba, cosas sensuales que vienen de la carne. Ese show que a veces vemos en medio de la iglesia, y que le dicen, vea, eso es del Espíritu, y que no es del Espíritu. Y que por atrás están sacándole al pueblo, lo están desangrando, están teniendo el pueblo allí enredado en esas cosas que no son, y no le permiten ir al pueblo a Jerusalén a adorar al verdadero Dios. ¿Qué dice Germancito? Pues me llama la atención cómo externamente tiene la misma apariencia, ¿no? Cómo se crea un ambiente santo aparentemente y cómo eso pues es un nivel de engaño donde solamente se puede discernir en el espíritu, ¿no? Porque el Señor dijo que el espíritu los guiará a toda verdad. Entonces no está en nosotros apartados del Señor discernir lo que es del Señor y lo que no, sino en Cristo. Entonces es necesario realmente que nosotros seamos ejercitados en la madurez y por ende pues el discernimiento que nos dé la capacidad de entender lo que es la voluntad de Dios y lo que no es, porque por fuera tiene el mismo aspecto, ¿no? Entonces podemos ser muy fácilmente engañados. Así es, así es. Por eso es el deseo es siempre de que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el Espíritu, desde lo que el Señor realmente está hablando y no que se nos ocurran cosas de nuestro propio corazón. Esto es muy delicado. Por eso es que hablamos tanto de la cruz, porque cuando hablamos de la cruz estamos hablando del verdadero altar de Dios. En la cruz se va a llevar todo lo que es de nuestro propio corazón, de nuestra carne, todo lo que sale de nuestra carne para no hacer un culto extraño a Dios. Nosotros podríamos inventarnos muchas cosas, mis hermanos, y nosotros podríamos aquí tratar de traer mucho pueblo a reunirse y retenerlo y levantar una mega iglesia y hacer una shows y cosas y decir, bueno, aquí esto está lleno del Espíritu, trayendo mucha gente, y resulta que no. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo? Depurando y limpiando su pueblo, estableciendo su verdadero culto, y su verdadero culto comienza con el sacerdocio, su verdadero culto comienza con el altar, el verdadero altar, que es la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, y su casa tiene que ser edificada sobre el fundamento que es el Señor Jesús. No nos podemos apartar de ello. Y buscando los verdaderos adoradores, como dice Germancito, en espíritu y en verdad. Fíjense que cuando nosotros vamos a Segunda de Crónicas, nosotros vamos a ver qué pasó con los levitas. Es curioso porque los levitas tuvieron que tomar una decisión. Si Jeroboam estaba en Siquén, que era una ciudad de levitas, no es que él no tenía cómo tomar mano de los levitas para hacer el culto verdadero a Dios.
Él sí tenía levitas que podían hacer esto, pero los desechó. Él desechó los levitas y tomó gente del pueblo, todo el que quería y venía y decía, yo quiero, pues él le decía, listo, vaya allá y haga lo que usted quiera. Los siervos de Dios no se escogen a dedo y nosotros tenemos que entender eso hoy día, porque hoy día también pasa lo mismo. Se están creando siervos que salen hechos de seminarios y que seguramente no son llamados al ministerio. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Se fabrican siervos de Dios a la medida de lo que la iglesia y el pueblo quiere, no a la medida de lo que Dios está pidiendo de un verdadero siervo de Dios. Ya les voy a decir la cita aquí en Segunda de Crónicas. Ya les voy a decir, esto yo lo estaba leyendo. A ver, él está en el capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 11, en el versículo, desde el versículo 13. Les voy a leer lo que dice acá. Y dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos. Martica, no me cuadra, Segunda de Crónicas 11:3, no me cuadra con eso. No, 13, mi hermana. Ah, 13. gracias. Bueno, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Miren el paso acá. Todos estos levitas que fueron desechados y sacerdotes que fueron desechados, tuvieron que dejar sus posesiones, lo único que tenían, que eran esas ciudades con los ejidos de refugio que ellos tenían para vivir. O sea que tuvieron que salir de su ministerio para venir a Judá. Ellos entendían que era en Jerusalén donde ellos tenían que ministrar y hacer su ministerio. Y Jerusalén estaba de parte de Judá, estaba en el territorio de Judá. O sea que ellos salieron de allá y se vinieron al lado de Judá. Eso está pasando hoy día, mis hermanos. El Señor está sacando su pueblo, su verdadero pueblo lo está sacando de esta idolatría, hechicería, y fíjese que habla hasta de culto a los demonios, para venir a Judá a hacer el verdadero culto. Y no solamente ellos, también estaba trayendo gente de Israel. Fíjese que uno diría, no, todas las 10 tribus completas se quedaron allá. No, había gente que tenía un corazón para Dios. Y se vino también al lado de Judá, a vivir acá en Judá, porque sabían que era lo que Dios había establecido. El Señor está sacando siervos de Dios de ese sistema perverso que vemos hoy día. El Señor está sacando sus siervos, sus verdaderos levitas y sacerdotes que sirven en la casa de Dios. Los está sacando, los está despertando y les está diciendo, eso no es. Ese no es el culto verdadero. Ese es un culto a ídolos, ese es un culto a demonios. Ese es el culto al becerro. Salga de allí. Y los siervos de Dios están viniendo ¿a dónde? A Judá, a establecer el verdadero culto y la verdadera casa de Dios. Y junto con ellos mucho del pueblo está saliendo a establecer el verdadero culto a Dios. Y ellos, obviamente que aquí la escritura nos dice que se están uniendo
a Roboam, porque es que Roboam era el que estaba allí como rey. Y dice que por tres años, ellos hicieron y caminaron en los caminos de David y de Salomón. Por 3 años hicieron lo correcto. Luego vamos a ver que se perdieron nuevamente del camino. Y esto nos habla tremendamente, nos va a hablar de los peligros que siempre tenemos nosotros de perder de vista el verdadero culto de Dios. Mis hermanos, pueda que una alga de todo eso, de la contaminación, del culto extraño, de lo que dejamos atrás, uno puede salir de eso, pero puede volver a perder de vista el camino del Señor, porque eso después lo vamos a ver. Aquí en el libro de Reyes no se habla mucho de esto, o mejor dicho, no se habla de esto, sino que el que nos va a hablar de esto es el libro de Crónicas. Por eso es que estamos yendo allá también para tomar y para ampliar lo que la Escritura nos enseña acerca de estos reinados. Entonces, si nosotros vemos que Jeroboam hizo lo malo, también vamos a ver que Roboam hace lo malo. Ellos por 3 años lograron como establecerse y hacer lo correcto, pero después se van a desviar. Siempre va a haber ese peligro, siempre va a haber ese peligro. Nosotros necesitamos velar y no quitar nunca el fundamento. Siempre ir al Espíritu para buscar la guía del Señor. Porque cuando perdemos la guía del Señor y comenzamos de nuestro propio corazón a inventarnos cosas en la casa de Dios, perdemos de vista la obra del Señor y nos vamos a perder del camino. Eso es un peligro que siempre va a haber. La idolatría. El perder de la visión espiritual y volver a terminar en la carne, eso es un peligro que tenemos nosotros siempre. Habiendo huido de lo que es incorrecto, aquí adentro nuevamente podíamos perder de vista. Y cada hermano es responsable de esto, de velar y orar, para que siempre hagamos conforme a lo que el Señor ha establecido. El Señor se estableció en su Hijo Jesucristo y estableció el Espíritu para que todo se haga conforme al Espíritu. No tenemos que inventarnos nada, solo dejar que sea el Espíritu el que nos guíe en la verdadera adoración en la casa de Dios. Entonces, aquí vemos que Jeroboam cambia totalmente todas las cosas. Hace un culto extraño y el pueblo se pervierte. Algunos huyen y se salvan de esto. En el capítulo 13, entonces dice la Escritura, en el versículo 1, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Wow. El Señor entonces levantó un varón de Dios, no dice el nombre del varón de Dios, pero mire que ese varón no surgió de Israel, sino que vino de Judá. Y de aquí en adelante nosotros vamos a ver este ministerio, y ya lo hemos comenzado a ver desde el tiempo de los reyes, desde que comenzó con Saúl, el ministerio profético. El ministerio profético era algo casi inexistente en Israel,
Nosotros cuando estudiamos los jueces, pues veíamos que el Espíritu Santo venía sobre los jueces y ellos juzgaban bajo el poder de Dios, pero no existía el ministerio profético en el tiempo de los jueces. Cuando termina el tiempo de los jueces, recordemos que el último juez de Israel es Samuel, pero con Samuel también nace el ministerio profético. Samuel es el primer profeta con un ministerio claro aquí en el Antiguo Testamento. Digamos que él es el primer profeta que comienza una actividad como ministerio. Y desde Samuel entonces vemos que aparecen ya otros profetas. Vimos profetas ayudando a David y vimos que en Salomón no hubo tanto esta actividad profética porque Salomón tenía una relación, o mejor dicho, Dios tenía con Salomón una relación directa. Él le hablaba a Salomón directamente. Eso nos habla y nos indica que cuando estamos en esa madurez en el espíritu, el Señor nos va a hablar directamente y no por profeta. Pero aquí ese ministerio profético vuelve a surgir con Roboán y con Jeroboán. Jeroboán ya conocía el ministerio profético porque fue un profeta. Recordemos que hay un profeta que se llama Ahías, que fue el que le profetizó a Jeroboán que él iba a ser el rey de las 10 tribus, o sea que él ya conocía el ministerio profético. Ahora Dios levanta entonces un hombre, dice varón de Dios, no tenemos el nombre de este varón de Dios, es anónimo, pero viene de Judá. Y es curioso que venga de Judá, o sea que del lado donde sí estaba el Señor, viene el varón de Dios. Del lado donde se hace el verdadero culto, viene la verdadera palabra de Dios. ¿Qué dice mi hermano Alex? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí sí. No, que algo puntual, me llama la atención, ¿no? Que el varón de Dios dice unas palabras que pues para nosotros son conocidas, ¿no? Altar, altar. Sabemos que Jesús siempre dice, de cierto os digo, antes de hablar algo como bien puntual. Y ahí arranca también pues hablándole como algo inanimado al varón de Dios al altar. Pero vemos que también es como la costumbre de Jesús cuando iba a decir algo que quería que se prestara mucha atención. Solo eso. Sí, es como remarcando algo que va a ser así. O sea, como que eso va a suceder porque va a suceder. Como el Señor decía, de cierto, ¿cierto? Hablaba de como confirmando lo que estaba diciendo. Y le habla al altar. Y profetiza algo que va a ocurrir como 350 años más adelante. ¿Cómo les parece? Porque Josías es ese rey que se va a levantar por allá, descendiente de David, o sea, en el lado de Judá, y es 300 y pico de años después. Viene de todo el tiempo que el Señor tuvo paciencia y soportó esto. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, pero si el Señor está viendo que hay una falsa adoración en la iglesia, pero si el Señor está viendo que hay un falso culto en la iglesia, ¿por qué no lo destruye? ¿Por qué no viene el Señor y acaba con eso? Pues nosotros podemos ver la paciencia de Dios y también cómo el Señor espera con paciencia que se manifieste la maldad y que la maldad del hombre salga hasta el colmo. Cuando el Señor tiene un juicio verdaderamente es porque ya llegó al colmo, de ahí no puede subir más. Él tiene una medida, Él sabe como la gota que rebosa la taza, ¿no? Como decimos nosotros. Él sabe hasta dónde. Y eso iba a pasar 300 años después. Por eso es que Él tiene que dar una señal de que esto iba a pasar. O sea, que esto también confirmaba que el varón de Dios que había venido era correcto. Era un varón que venía en el poder de Dios y que esa señal iba a hacer que se cumpliera y que la palabra de Dios era firme. O sea, había una señal que iba a respaldar la palabra de este varón de Dios. ¿Y qué iba a pasar entonces? ¿Cuál era la señal que Dios había hablado? Dice, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre
que sobre él está se derramará. Fuego extraño. El Señor va a quebrar todos esos altares donde no se está sacrificando verdadero sacrificio, que no está sustentado sobre la roca, sobre el sacrificio del verdadero Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesús, porque Él solamente acepta ese sacrificio. Todo lo que el hombre hace de su carne, el Señor no lo recibe, todo eso se va a derramar, ese altar se va a quebrar y eso va a caer a tierra, eso no le interesa a Dios. Y esa era la señal. En el 4 dice, y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, a prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Fíjense lo que pasó. Estaba ofreciendo incienso allí era él mismo, o sea, él estaba ofreciendo un fuego extraño. Ustedes saben que él no era levita tampoco, él era de la tribu de Efraín, y él no podía hacer esto, no lo podía hacer. Fuera de eso, en un altar que edificó de su propio parecer. ¿Qué dice el hermano Germán? Parece que es muy, muy profundo ese versículo ahí, ¿no? Porque dice que la mano que él extendió en contra, pues, de lo que decía el Señor a través de este siervo, se le secó. Entonces vemos cómo pues lo asocio ahí con el obrar, ¿no? De la carne, porque dice que la mano, el obrar de la carne va es en contra de la palabra de Dios, ¿no? Me parece que es importante eso ahí. Así es. Y mire que este Jeroboam ha actuado muchas veces como Saúl. Y quiso que aprendieran el profeta y también pues para matarlo, obviamente. Ustedes recuerdan que Saúl persiguió los profetas, los sacerdotes y los mató porque estaban en contra de él. La carne siempre va a matarlo del espíritu. La carne persigue al espíritu. La carne va a querer acabar con todo lo que viene de Dios porque ella tiene su propio culto. Y a ella no le interesa hacer el culto verdadero a Dios. Ella quiere hacer un culto a sí misma. Él estaba encendiendo un incienso allí en Betel a ese becerro que lo estaba representando a él mismo. La carne tiene fuerza propia. La carne no quiere morir. La carne no quiere ir a tomar la cruz y morir. Por eso no le interesa el sacrificio de Cristo. Ella quiere seguir viva, haciéndose una autoexaltación, porque este culto que estaba haciendo él allí era para él, un culto de su propio corazón. Y se lo creía él mismo, porque así arrastró al pueblo y él mismo lo estaba practicando. ¿Nosotros podemos hacer un culto desde nuestra propia carne? Sí. Si nosotros no tomamos la cruz para morir, nos podemos volver unos religiosos que pensamos que estamos adorando a Dios, pero nos estamos adorando a nosotros mismos. Ayer Carlos estaba hablando de Saúl, que dice que como pecado de adivinación y como pecado de idolatría, ¿cómo es? La obstinación. ¿Ustedes recuerdan bien el pasaje cuando David... Como pecado de adivinación es la rebelión. La rebeldía. Exacto, la rebeldía y como pecado de idolatría de la obstinación, algo así dice la palabra. Ustedes me recuerdan. Pues es eso. Este hombre entró en esa idolatría porque estaba obstinado en su corazón, tal como Saúl. No quería perder su reinado. La carne no quiere perder el reinado, mis hermanos, y esto es, aquí estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de Jeroboam. Aquí estamos hablando de nosotros. Si nosotros no queremos terminar en un culto extraño, necesitamos tomar la cruz. Porque nuestra carne es rebelde y obstinada. Y se hace culto propio. Y se autoidolatra.
Y lo peor que nos puede pasar es volvernos religiosos. Es tomar todas las cosas de Dios y volverlas para nosotros mismos, para nuestro propio provecho, y pensar que estamos en las cosas de Dios y estamos haciendo cultos religiosos. No tenemos vida. No tenemos vida y esto es un peligro. Necesitamos tomar la cruz. Que la carne nuestra vaya a la cruz. Crucificarnos con el Señor para hacer la voluntad del Padre. La verdadera iglesia hace esto y necesitamos todos, mis hermanos, todos. Cada uno de nosotros es miembro de la iglesia viva. Cada uno de nosotros participa del verdadero culto. Cuando nosotros nos reunimos, nada extraño puede entrar a la casa del Señor. Y por eso es que insistimos en esto. Porque podemos traer cosas extrañas, cosas de nuestra propia carne. El Señor está depurando su casa. Ese es un trabajo que Él está haciendo. Y para esto necesitamos cada hijo traer la cruz. Porque a veces se nos ocurren cosas bonitas, pero no son del Espíritu. Vienen de la propia carne, no glorifican a Dios. Y esto es tan sutil. Y la carne va a querer perseguir siempre el Espíritu. Por eso extendió la mano contra el varón de Dios, para callarlo, para que lo mataran. Y esa mano se quedó paralizada. Y como dice Germancito, sí, es el obrar. Dios paraliza ese obrar del hombre en la carne. Él no quiere que esas obras sigan dándose. Y el llamado es para nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de eso dentro de la iglesia. No es el hermano que preside, no es el hermano que enseña solamente, el que canta, no es el hermano que tiene alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Esto es responsabilidad de todos. El pueblo de Dios. Tenemos que unirnos todos a hacer el verdadero culto al Señor en la Jerusalén verdadera, que está alta en el monte de Sión. Sión es el monte de la santidad. Nosotros necesitamos entrar en esa santidad para que hagamos un verdadero culto a Dios. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Que cada vez que nos reunimos, vengamos con esa actitud. Vamos a ir a adorar al Señor, al monte de Sión. Todos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, donde nuestra carne está puesta en el verdadero altar, que es el Señor, la cruz, para que el Espíritu pueda manifestarse. Y eso es responsabilidad tuya y mía. Tuya y mía. Yo no vengo a cumplir con una reunión. Yo no vengo para que los hermanos no me digan, ay, ¿usted cuánto hace que no volvió? Yo no vengo a la reunión para que sepan que me estoy congregando, porque la palabra dice no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, nosotros tenemos que velar porque cuando nos congregamos hagamos un verdadero culto de adoración al Señor. Es nuestra responsabilidad. No tomemos esto a la ligera. La iglesia del Señor es seria, mis hermanos. Es seria y a veces nosotros hacemos reuniones muy livianas y tenemos que entrar en la verdadera adoración a Dios, porque estamos adorando al verdadero Dios. Y el llamado es alto. Si Él nos sacó de lo que no era para establecer lo que es, no podemos entrar aquí a jugar. Tenemos que hacerlo de verdad. Y en eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Qué dice mi hermano Alecito? Sí, mira que retomando cositas que el Señor nos mostraba ayer, la carne es muy astuta, ¿no? Mi alma gobernada por el pecado sabe que a ese altar debe subirse en holocausto. Veíamos ayer en la palabra, que no es hacer sacrificio solamente, porque el sacrificio se podía tomar, era holocausto, o sea, que quedara quemada completamente. Entonces nuestra carne es astuta, en ocasiones ella sube otras cosas que no es ella. Y en ocasiones cuando ella se sube, pues ayer lo decíamos como a manera jocosa,
ella no se quema sino 3/4 o media y se baja no consumida. Entonces pienso que ahí el Señor nos muestra muchos de los niveles en que podemos estar muchos de nosotros. Ya sabemos que la carne tiene que ser consumida en holocausto, entonces la ponemos, pero nos bajamos crudos. No queremos que sea quemada al 100. Pienso que nos dejaba ayer el Señor una enseñanza grande en ese sentido. Amén, así es. Así que el llamado para todos mis hermanos esta mañana es que nosotros tomemos ese compromiso de la verdadera adoración al Señor y el verdadero culto, que se haga por el Espíritu y no por nuestra carne, que tomemos esa responsabilidad de estar orando por nuestras reuniones. Cada vez que voy a ir a la reunión, Señor, yo no quiero ser tropiezo para la reunión, yo quiero verdaderamente ser colaborador tuyo para la adoración a ti, porque nos reunimos es adorar al Señor. Que esta mañana nosotros quedemos con este entendimiento, mis hermanos. Qué delicado es cuando la carne se mete. Jeroboam tiene que salir y tiene que levantarse el verdadero Señor. El Espíritu tiene que adorarse de verdad. Tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tiene que haber una verdadera adoración. Tiene que levantarse ese celo nuestro. Que cuando nos reunimos y la reunión tiene solemnidad. Yo sé que cuando nos reunimos de una manera tan familiar como nosotros nos reunimos, solemos no darle importancia a veces a la solemnidad, pero la reunión tiene que ser solemne en muchos aspectos. En mi intervención o en mi interrupción. A veces interrumpimos nosotros la reunión. A veces cortamos el fluir del espíritu porque la carne se metió con cualquier cosa por ahí. Y nosotros no pensamos que estamos verdaderamente reuniéndonos a adorar al Señor. O sea que tenemos que tomar responsabilidad de esto, y esto no es responsabilidad de 2 o 3 hermanos, esta es responsabilidad de todas. Mi participación en la reunión tiene que ser colaborar verdaderamente con ella. Yo tengo que orar en la semana para cuando nos congregamos, para que la reunión sea viva, para que cuando vengamos todos en el Espíritu participemos de ella en el Espíritu. Yo no tengo que venir a ver qué me va a hablar el Señor, no. Yo tengo que venir es con la expectativa de, Señor, yo también voy a dar, porque el Espíritu está en mí. Yo sé que tú nos vas a hablar porque vas a usar el ministerio de un hermano o el testimonio de otro hermano o la vida de otro hermano, siempre nos va a hablar. Pero también yo soy participante. ¿Qué tengo que llevar para darle a los hermanos? ¿Cómo yo sirvo en medio de la iglesia? Ese es el ministerio nuestro, todos somos sacerdotes. Ahora la palabra nos dice que somos sacerdotes. O sea que nosotros tenemos que huir de Jeroboam y venir a Judá a establecer el verdadero culto. Mi hermano Germán. Pues me parece que es bastante importante todo esto que el Señor nos está hablando hoy, ¿no? Mucha claridad realmente de tener una conciencia verdadera de lo que el Señor está haciendo con su pueblo en este tiempo, ¿no? Y creo que hay algo que también es muy importante, que no se trata también solamente como de reunirnos como pueblo a llevar doctrina, sino a llevar vida, ¿no? Porque pues incluso muchas veces, yo lo digo y yo sé que esto delante del Señor hay que ponerlo porque a veces la carne nos engaña a todos, a veces llevamos la doctrina muy clara, ¿no? Pero no es vida en nosotros y realmente el Señor quiere que más que eso, que ese conocimiento pues, intelectual realmente sea una vida y que estemos dispuestos nosotros a entrar en esa dimensión y a comprobar lo que es la vida del Señor en nosotros, porque hay muchas cosas que se quedan solamente como un conocimiento intelectual, pero no bajan a nuestro corazón. Entonces que el Señor nos ayude y a mí de primero con eso. Gracias, hermancito. ¿Y Yamilet? Sí, maravilloso escuchar esto cuando cuando Jesucristo nos llama a esa adoración en espíritu y en verdad. Es la suma, o sea, cuando nos reunimos es la suma de una vida en el espíritu durante toda la semana, porque el Señor quiere esa adoración diaria en cada decisión que tomamos, en
cada cosa que hacemos, que haya una verdadera adoración y en ese andar en el Espíritu, como lo estamos viendo también el martes, y también hablábamos ayer de esa obediencia diaria, se va a ver reflejada también cuando nos reunimos. Si estamos en el Espíritu va a tener el gobierno de cada situación, pero eso tiene que también iniciar en esa vida, en el Espíritu diaria, en cada situación, en cada cosa que hacemos, en cada oración que presentamos individual diariamente, porque los sacrificios se presentaban diariamente en la mañana y en la tarde. Entonces, esa adoración también se va a dar en lo corporativo, pero también esa adoración inicia en lo individual, cada día presentándonos en adoración como sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén, amén, mis hermanos. El llamado de esta mañana es alto, es para todas. Es un llamado que verdaderamente nos está haciendo el Espíritu a ese compromiso, a un compromiso más profundo, mis hermanas. Espero que quede sellado en nuestro corazón en esta mañana y que de hoy en adelante nosotros asumamos de verdad ese compromiso con el Señor para la edificación de su casa, para el verdadero culto racional al Señor, un verdadero culto en el Espíritu que Él se lo merece. Él nos ha dado todo y a eso nos ha llamado. O sea que, bueno, dejamos aquí, mis hermanos, son las 17 minutos, 7 minutos ya. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos despierta a todos nos sacude, a mí primeramente, mis hermanos, me sacude mucho esta palabra, en nuestro verdadero compromiso con el Señor. Siempre nos va a hacer falta, siempre. Y tenemos que ser empeñosos y tenemos que ser diligentes para satisfacer al Señor, porque Él necesita verdaderamente este pueblo que verdaderamente lo alabe como es. Hoy